distintos puntos de vista y quisiera empezar por el tema de la puerta giratoria, del que creo que mucho se ha hablado, si puerta giratoria sí o puerta giratoria no. En definitiva, creo que tenemos un problema de impunidad denominado pues, puerta giratoria, pero definitivamente es un falso dilema pretender que a través de incrementar el catálogo de los delitos de prisión preventiva oficiosa va a ser la forma en la que vamos a contener esta puerta giratoria. Entonces, para entender cuáles podrían ser esas soluciones que vinieran a mejorar la situación de impunidad que enfrenta el sistema de justicia penal, creo que valdría la pena ahondar en dónde se construye esa puerta de giratoria y creo que tenemos dos principales puntos que me gustaría abordar. El primero es en el momento de la detención y finalmente es en la parte de la imposición de las medidas cautelares. Por lo que hace la detención, que tiene que ver con este artículo 140 del que mucho hemos estado hablando en estas últimas fechas, ese artículo implica en estricto sentido que una vez que se detiene a una persona en flagrancia y está durante ese plazo de 48 horas de retención ministerial ante el Ministerio Público, el Ministerio Público tiene la facultad hoy discrecional, conforme a ese artículo 140, de decidir cuándo una persona puede irse en libertad de manera inmediata o cuándo se va a llevar a judicializar, es decir, ante a un juez de control que defina sobre la legalidad de esa detención que se le realizó a la persona. Pues resulta abrumador saber que de acuerdo al informe de hallazgos de 2017 de México Evalúa, identificamos algunas pinceladas de los graves problemas que se ha enfrentado a través de ese artículo. Por ejemplo, se logró identificar que en las delegaciones de la PGR como Villahermosa, el 61% de las personas que eran detenidas son liberadas a través de ese artículo. Más de la mitad de las personas se van por ese artículo. Y algunos otros, Cintalpa de Figueroa 55%, San Luis Potosí 37%, Hermosillo 35% y más cerca, aquí en la Ciudad de México, en el Reclusorio Oriente, el 27% de los detenidos se van a través de esa figura sin que mucho tiempo después sepamos más qué pasó con ese caso. Ahora quiero comentarles otra faceta de las problemáticas de este artículo. Durante mi paso por la Visitaduría General, que es la unidad encargada de investigar los delitos de corrupción que se cometen en la Procuraduría, había una llamada muy recurrente de los denunciantes. Esa llamada quería decir: tienen a mi familiar detenido en la delegación y me están pidiendo de 50,000 a 100,000 pesos para dejarlo salir en este momento. Es decir, la aplicación de este artículo 140, que creo que no tiene la redacción más afortunada del mundo, pero que además viene acompañada de una muy mala interpretación por parte de ministerios públicos y jueces, se ha convertido prácticamente en la caja chica de delegaciones y procuradurías, donde se solicita distintas cantidades de dinero para dejar en libertad o no a las personas en ese momento. Eso sí es puerta giratoria y eso no tiene nada que ver con un catálogo más amplio o más delgado. Si partimos de la base de que la mayoría de los delitos que se cometen en el país, por lo menos a nivel del fuero local, es el robo, pues esos delitos de robo van a seguir pasando por esta puerta giratoria una y otra vez si no ponemos un freno en donde se debe de establecer, que es la facultad discrecional de ese artículo 140. Ahora, ¿qué pasa con otro segundo punto de puerta giratoria, que es en cuanto a las medidas cautelares? Efectivamente, ahí tenemos dos problemas. Uno, que los fiscales no están llegando con evidencia para poder sustentar la aplicación no solo de la prisión preventiva, sino de casi cualquier otra medida cautelar, porque no tienen apoyo ni de sus policías de investigación ni de las unidades de medidas cautelares que deberían llenarles de esa información. Imagínense, por ejemplo, a nivel federal, el Consejo de la Judicatura ha reportado que en delitos de robo de hidrocarburo, que creo que están bastante en boga, se niegan el 58.54 de las prisiones preventivas que se solicitan al Poder Judicial de la Federación. Eso
aunado a que de acuerdo al artículo 4 de la Ley de Prevención y Sanción de Delitos de Robo de Hidrocarburo, los ministerios públicos hoy en ley están obligados a pedir prisión preventiva en todos estos delitos. Sin embargo, les niegan más de la mitad, casi el 60%. ¿Eso qué querría decir en términos prácticos? Que si hoy tuviéramos prisión oficiosa en el delito de hidrocarburos, tendríamos casi al 60% de las personas que son llevadas ante un juez encarcelados sin datos suficientes que justificaran sobre esa medida cautelar, porque hoy se las está negando por ineficiencia. Y el segundo problema es que cuando se imponen medidas cautelares distintas a la prisión preventiva, como puede ser un localizador electrónico, seguimiento, vigilancia, firmas, un catálogo de 13 medidas cautelares distintas, pues la ciudadanía está advirtiendo eso como un mensaje de impunidad, porque efectivamente parece una broma, no hay quien vaya y vigile que se cumplan o no esas medidas cautelares. Entonces es ahí donde debemos de poner los ojos e identificar cómo hacemos para que se cumplan y sean efectivas medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Finalmente, en términos del dictamen, quisiera precisar que como han abordado otros de los distinguidos colegas de esta mesa, el dictamen, aunado a estas problemáticas y al tema de violación a derechos humanos que en sí mismo implica, carece de toda redacción legislativa adecuada. Por ejemplo, si nos fijamos en el tema de delitos de corrupción, que nos hace referencia a enriquecimiento ilícito y ejercicio abusivo de funciones, estamos refiriendo delitos de los que no tenemos la menor idea de su aplicación. Por ejemplo, estamos dejando fuera peculado, cohecho, y si le sumamos que no puede haber, de acuerdo al Código Penal Federal, concurso de delitos con enriquecimiento ilícito y cohecho y peculado, pues prácticamente esta reforma no es más que de cascarón y carece de toda aplicación práctica, sin que se busque que eso deba regularse, sino que es un ejemplo de cómo aún así la redacción pues no es favorecedora. En ese sentido, las propuestas que creo que deberían de enfocarse en esta mesa son principalmente en revisar la redacción que hoy tiene el artículo 140 del Código Nacional de Procedimientos Penales y establecer ahí candados para esta facultad discrecional y que deje de ser un foco de impunidad que, como comentaba hace un momento, sea la caja chica de las procuradurías. Segundo, fortalecer las capacidades del Ministerio Público para que puedan defender la aplicación de las medidas cautelares. Y tercero, establecer y fortalecer un adecuado sistema de unidades de medidas cautelares que puedan dar cumplimiento a las medidas cautelares distintas a la prisión preventiva. Y finalmente quisiera nada más cerrar con esta frase en la cual consideramos que incrementar el catálogo de prisión preventiva oficiosa no es otra cosa más que ofrecer prisión y circo al pueblo de México, lejos de una solución eficaz y efectiva para el combate a la impunidad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Ruego una vez más del grupo de